Entonces, Sergio, uno de los problemas que ha ido arrastrando los gobiernos de turno y que han seguido y pasan los gobiernos y el siguiente gobierno también lo hereda e incluso hasta se hace más grande son el gasto en el sector público, la duplicidad de funciones de las instituciones, el problema de las pensiones de lujo, que es un problema que realmente afecta a la economía de nuestro país también, y también el caso de alquileres multimillonarios. ¿Cómo podríamos hacer en un eventual gobierno de nueva generación para poder erradicar estos grandes problemas porque siguen creciendo y siguen creciendo? Bueno, en primer lugar hay que recordar que hay una ley de empleo público que ya está con primer debate, está en consulta en la sala constitucional, que de alguna manera viene a un poco a atender esas problemáticas, digamos, de desorden en el pago de los salarios. Por ejemplo, una secretaria de Recope gana diferente a una secretaria del MAC. Eso hay que quitarlo. Esas diferencias odiosas tienen que acabarse. Obviamente, el funcionario público debe ser bien pagado, en mi visión, porque a mí siempre me hacen la pregunta de qué es la diferencia entre un empleado público y uno privado. Bueno, que el privado puede llegar de cualquier manera que le dé la gana, ganar lo que quiera ganar en el mes, atender si quiere a uno o a 50, si quiere se va de viaje, puede tener vacaciones 15 días, pero el funcionario público tiene que cumplir horario, tiene que servir al Estado, tiene que tener deber de probidad, tiene que tener obligaciones de la Ley General de Administración Pública. Entonces, hay que aclarar una cosa es que queramos un Estado eficiente y otra cosa es que queramos un funcionario público ganando salarios de hambre. Porque aquí hay que aclarar una cosa, no todos ganan salarios estrambóticos. Hay muchos funcionarios públicos que ganan el salario mínimo, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer un gobierno en el que va a respetar no solo el pago justo del empleado público, sino que por supuesto vamos a combatir las duplicidades de funciones, pero con mandamientos a jerarcas que vayan a hacer eso, porque es el Instituto de Seguros el que debe revisar cuándo hay duplicidad, el ICE cuándo hay duplicidad, el Ministerio de Educación Pública a dónde hay duplicidad, y entonces venir y tomar las decisiones con valentía en el Consejo de Gobierno. Mire, presidente, encontramos que hay 2 departamentos haciendo lo mismo. Bueno, inmediatamente se hace la reubicación de las personas. Aquí lo que no ha habido en los últimos 50 años y 40 y 30 es que no ha habido esa voluntad, sino que aquí, para ganar las elecciones, ofrezcamos plazas aquí, plazas allá, plazas aquí, y hemos ido metiendo gente, convirtiendo al Estado costarricense en estos momentos un Estado totalmente sobrepoblado. Pero usted no puede venir ahora a ofrecer que usted va a despedir a todos los empleados públicos, que son las propuestas de los partidos liberales incoherentes. O sea, usted puede venir y decir que usted va a revisar la duplicidad de funciones, que va a revisar los temas asociados a las cosas, digamos, que tienen que ver con temas distintos a lo que significa venir hoy a decir que estamos con complejidad, y todo eso debe ser de esa parte. Don Sergio, usted como está ahorita negociada en la Asamblea Legislativa y en la Ley de Empleo Público, ¿usted respalda esa iniciativa o hay cambios que usted le haría a ese proyecto? Yo respaldo la Ley de Empleo Público que tenga que ver con eficientizar el servicio del Estado para el ciudadano, todo lo que tenga que ver con digamos, suspender los pagos descomunales que se hacen a gerencias del Estado, porque hay que saber lo que gana un gerente de un banco de este país, o presidentes ejecutivos lo que ganan. Pero yo creo que esta reforma, tal cual está hecha, yo no la hubiera votado, porque no viene a resolver el problema de fondo que tiene que ver con la organización del parado institucional del Estado. Una ley seria de empleo público debió haber reformado el Estado costarricense, para que, por ejemplo, no fueran 7 u 8 instituciones combatiendo la pobreza, sino una. Haber pensado en el INAMU, en el PANI, en el CONAPAN, haber hecho el Instituto de la Familia costarricense, haber trabajado estamos bien con el régimen que tenemos presidencialista. Pero como no le vamos a entrar a esas preguntas, mejor hagamos una ley de empleo público medio chayote. No tocamos por acá. Claro, donde se dice que se va a atender el 1.8 o el 8 no sé qué. Para los entendidos en la materia económica, esta reforma de empleo público viene un poquito a organizar
pero no viene a solventar el problema del gasto público que usted apunta. Y por esa razón es que yo digo lo que estoy diciendo. Yo estoy a favor de una reforma de empleo público, pero la que hay que hacer. Pero más completa. Más completa, más coherente hacia el futuro. No una cosa como una curita. Esta reforma es una curita. Un remiendo. Es un remiendo para simplemente quedarle bien al Fondo Monetario Internacional para que nos preste la plata que nos tiene que dar. Eso es todo. ¿Habría otra opción aparte de pedirle al Fondo Monetario Internacional para que la situación de nuestro país mejore? Es difícil, don Rudy. Yo creo que se le jaló tanto el rabo a la ternera que llegamos hasta aquí. Aquí populistamente uno podría decir que no se ocupa el Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que si no es el fondo es otro ente que financie. Por lo que yo respetuosamente digo que por culpa de los desastres de los partidos tradicionales, incluido el PAC, llegamos a este nivel. Y ahora, por supuesto que como digo, lo más populista puede ser decir que no se ocupa, pero yo creo que quien diga que no se ocupa debe presentar un proyecto. Y yo prefiero la plata del Fondo Monetario Internacional que clavarle más impuestos a los costarricenses. En un año como este, en donde celebramos 200 aniversario, pero también también estamos pasando una situación inédita desde el año ya pasado, digamos, por el tema de la pandemia, situaciones económicas sumamente difíciles. ¿Usted cree que hay alguna otra forma de que podamos seguirle metiendo bisturí a los gastos del gobierno? O sea, porque yo siento que el gobierno tiene gastos excesivos. Estábamos hablando ahora del tema de salarios, pero hay gastos en alquileres, hay el tema de las pensiones de lujo que siguen, pensiones altísimas, pensiones de lujo. ¿Usted cree que se puede cambiar eso o cree que los costarricenses vamos a seguir sufriendo esto? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que las pensiones de lujo se han venido corrigiendo en el tiempo, no con la velocidad que deseamos. Y hay que entender que hay diferentes regímenes. Una cosa es la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo, otra cosa es el régimen de los educadores de PEMA, otra cosa tiene que ver con los pensionados de Hacienda, que son con peso al cargo del presupuesto público, y otros somos los pensionados del fondo del IBM, del tema de vejez y muerte, invalidez, vejez y muerte. En ese sentido, yo creo que nosotros deberíamos ir caminando para un futuro, tener un único régimen de pensiones a futuro. No es posible en estos momentos, pero sí a futuro. Tenemos que rescatar el fondo de pensiones de la Caja, formalizando a las personas que trabajan en la informalidad y ayudando a que la gente pueda cotizar, involucrando a la masa migrante que llega aquí a trabajar, a que pueda también aportar al seguro social. Y por supuesto que si dependiera del presidente de la República del 2022 identificar pensiones que se encuentren abusivas, las cuales con una decisión gubernamental se pueden evitar, lo vamos a hacer. Pero yo también quiero llamar la atención de los ciudadanos de que el tema de las pensiones implica muchas veces reformas legales. Entonces, por más que un candidato presidencial se pare a prometer que va a evitar todas las pensiones de lujo, es otra vez populismo, porque se depende de la Asamblea Legislativa. Ya hubo una ley que vino, como repito, en esta administración, que vino a mitigar el tema del abuso en las pensiones, y lo que tenemos que hacer en Costa Rica, obviamente, es ir uniformando para que las pensiones obedezcan al aseguramiento de la calidad de vida de la persona adulta mayor. Hoy en día hay muchos pensionados no contributivos que reciben una pensión de 80, 90 mil colones de hambre y que un Estado que se dice solidario no puede estar contento con eso. Entonces, la respuesta es sí, vamos a combatir las pensiones de lujo, pero con coherencia, diciéndole al costarricense la verdad, como lo hago en esta audición, y por otro lado, decir que el Estado costarricense podrá irse reduciendo en una seguidilla de gobiernos que vayan haciendo las reformas que hay que hacer, pero hay que hacer una reforma política y de Estado en Costa Rica. Tenemos que ponernos a revisar si el régimen presidencialista todavía sirve, y lo digo yo como candidato presidencial, y ponernos a revisar si la forma en que elegimos los diputados es correcta o no, y si asegurarnos que elijan los diputados a los magistrados, eso está bien. Claro. Entonces, una defensoría de los habitantes que no es vinculante, o sea, usted va para donde la defensora, doña Catalina Crespo puede pararse en una mesa, pero lo que ella hace no es vinculante. Entonces, hay que revisar cómo está el Estado operando, sí, pero eso se hace desde un liderazgo de un gobierno de nueva generación en el que vamos a decir, objetivo el bienestar común de la población costarricense, punto.
Estas son las reformas y por eso aspiramos a llevar una fracción legislativa que represente la educación, al sector agrícola, al sector diverso social, a los emprendedores, a las mujeres, a los productores y a los emprendedores, que seamos suficientes para poder invitar a otros partidos a que realmente nos pongamos la mano en el corazón y preguntemos si haciendo leyes curitas, ¿cuándo es que vamos a estar viendo, Rudy? O sea, aquí hay que pararse y decir, hay que transformar esta nación, ¿verdad? Pero para eso se ocupa que cada 70 años se ilumine la población. Yo esperaría que como en los 40 nos iluminamos, nos iluminemos en el 22, en febrero 6. Porque si no, aquí que después no vengan los reclamos, porque la gente le encanta participar en política, después venir a quejarse de que las cosas siguen igual, de que no cambió nada, porque no se fijaron en los planes de gobierno. La emoción de gobierno. unos meses de la política y después 4 años de queja. Claro, y nos dejamos cautivar por temitas que nos tiran en la comunicación, valga que estamos en el Instituto de la Comunicación, y esperamos que esto lo puedan escuchar muchos costarricenses, para que entiendan que al final, mire, don Rudy, un gobernante es solo una persona. O sea, yo soy un ser humano, ¿verdad? Con defectos, con virtudes, con deseos, y por eso yo le voy a exigir a todos los candidatos que muestren el equipo con el que quieren gobernar. O sea, que es esa falta de respeto. Si voten por mí, no tengo equipo. No. Estos son las personas. Para yo pedirle a usted el voto, le voy a decir, mire, vote por nosotros. Porque después el 8 de mayo, ¿y cómo pusieron a esta muchacha de ministra? ¿Y cómo pusieron a este tal de ministro? No puede ser, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros logramos mostrar equipo y una propuesta lógica, el Estado de la Nación declaró el plan de gobierno de Nueva Generación del 2018 como el programa más coherente de todos. Pero claro, nadie se leyó eso, todo el mundo fue y votó, usted ya sabe por qué. Claro. Don Sergio, hay un tema que estaba usted conversando ahorita sobre las pensiones, la pensión del IBM y todo eso. Hay una discusión que se pospuso en la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al cambio que se quiere hacer, porque pues dentro de algunos años pues parece que no va a alcanzar la plata para pagar las pensiones, ¿verdad? Y como por ejemplo el aporte del 10% quieren subirlo al 15%. Sí, eso es totalmente irracional. La edad quieren subirla de la mujer a 65 años. Y que a la hora de que la persona se pensione ya no se le dé el 52%, sino que se le dé el 45%. Sí, no. Todas esas medidas, don Rudy, son medidas de un gobierno, como este gobierno, que en realidad es un desgobierno, porque son medidas para simplemente que los que estamos asegurados, como yo y usted, espero, solventemos el problema. Pero el millón de informales, más todos los extranjeros que vienen aquí hacer lo que les da la gana y no cooperan, sigan en la fiesta de la informalidad. Porque la informalidad es un flagelo social, pero es una fiesta, porque hay dos tipos de informales. El que dice, yo voy a trabajar aquí desde el cuarto, no voy a pagar impuestos, y está el que está en la calle vendiendo copos, que dice, ¿cómo hago para formalizarme? Entonces, vea qué interesante, el gobierno, en vez de decir, vamos a iniciar el proceso de formalización del 25% de la población que hoy no está aportándole a este país. En vez de hacer eso, subamos la pensión a 70, subamos del 10 al 15, ¿me comprende? Sí. Entonces lo que quieren simplemente es lo que está pasando hace muchos años, que el que está formalizado, el que tiene patente, el que paga impuestos, pague más. Y queda un sector rezagado ahí que no... Queda un sector que, como les repito, hay dos tipos de informales, porque hay que hablar las cosas como son. Hay unos sinvergüenzas que se esconden a través de la tecnología para no pagar impuestos, y hay otros que no entienden cómo pagar impuestos. A los primeros, de ahí hay que tener inteligencia fiscal. En este país tenemos no sé cuántos años, como 20, de estar esperando la digitalización total de todos los impuestos y la reforma informática del Ministerio de Hacienda digital se llama, supuestamente. Por cierto, que uno que era ministro de Hacienda del PAC, que tiene ya 30 años de no vivir aquí, quiere ser presidente de Costa Rica, ¿verdad? Sin haber estado nunca en Cubujoquí de Guanilama de Ostional, y sin haber estado en Sudelca de Chiroles de Talamanca, y sin haberse ensuciado nada, quiere ser presidente. Entonces los ticos, lo que tenemos es una oferta electoral en la que simplemente nos vamos por lo que sale en tele, por lo que salen las vallas, y nosotros tenemos que pensar un poquito más en qué estamos esperando nosotros.
Don Sergio, el tema de la pandemia sería un tema del que me gustaría conversar con usted y tal vez cómo hubiera manejado en un gobierno de nueva generación y en la persona de Sergio Mena el tema de la pandemia. ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera hecho cambios? ¿No hubiera hecho esto definitivamente? Bueno, en primer lugar, yo no hubiera, vamos a ver, yo quiero decir que el gobierno de don Carlos y el señor Salas y don Macaya, pues han hecho lo que ellos se les ocurrió hacer o lo que pudieron hacer pensando en que lo hicieron de buena fe. Sin embargo, yo hubiera hecho algunas cosas distintas. En primer lugar, usted no tiene por qué irse en contra de las panaderías, de las pulperías, de las sodas, de las cafeterías, de los lugares pequeños, de los pequeños restaurantes, los pequeños lugares turísticos donde hay 4 mesitas, 8 mesitas, donde mi cuñada que corta pelo en Sabanilla tenía 2 sillas y tuvo que cerrar el salón de belleza, tuvo que cerrar, y todo cerró. Yo no hubiera cerrado esos locales. Claro, la discoteca, me disculpa si usted tiene una duda y se la cierro. ¿Verdad? Cerramos los lugares de aforo, de mucha gente. Entonces faltó un poquito de crítica, pero como el señor presidente seguro nunca vendió ni jocotes cuando fue joven, entonces no sabe lo que sufre un pulpero. ¿Verdad? Después sí aprobaron que las pulperías se abrieran y eso. Pero todo fue como después de que la gente reclamaba. Los bares que tenían espacio para 20 personas cerrados y tenían alcohol en gel, la barra eliminada, las mesas separadas, ¿por qué no podían participar? Eso por un lado. Por otro lado, yo hubiera sido un gobierno que informo más para tener una alimentación en pro de la salud pública. Vitamina C, ejercicio, agua, ciertas legumbres que nacen en Costa Rica son muy buenas para el cuerpo. Yo hubiera sido un gobierno que hubiera ayudado a la población a cambiar su hábito alimenticio en este periodo para que pudiera generar defensas de forma automática. Eso lo hicieron en países del norte de Europa. Y finalmente, desde el día 1 que llega el primer lote de vacunas, yo abro centros comerciales, parqueos grandes, estadios, todos los lugares que tuvieran un lugar, y lo voy a decir con mucha humildad y con mucho respeto, en una administración de nueva generación ya estaría vacunado todo el país en este momento. ¿Qué cree usted que ha pasado que está rezagada? Bueno, es que yo creo que en primer lugar hay que hacer las cosas como son. Esto es un negocio comercial, las vacunas. ¿O usted cree que los accionistas de Pfizer no están haciéndose así? Y los de AstraZeneca, y los de los otros, y los de Sputnik, y todos. Esto es esto fue como que dicha, pegamos el COVID-19, ahora sí, vamos, ¿verdad? Porque aquí ya todo el mundo se le olvidó dónde nació esto, ¿verdad? Sí. Ya no importa si fue un murciélago o un gato en Wuhan, China, o si fue en Estados Unidos, ya no importa. Ahora lo que importa aquí es cuánta plata le va a pagar el gobierno de Costa Rica a Pfizer, el gobierno de Panamá a Pfizer, el gobierno de Salvador. Entonces, primero digamos, la vacuna es un negocio. Ahora bien, por supuesto que si somos conejillos de indias todos aquí en el mundo para la vacuna, mejor ponérsela, ¿verdad? Sí. Y la gente que se la ha puesto le han dicho que lo que le garantiza es no caer en el hospital. Vamos a ver. Pero yo creo que Costa Rica tiene la capacidad instalada de enfermeros, de estudiantes de medicina y de doctores para en todos los lugares privados que se hubiera podido haber vacunado a más velocidad, don Rudy. Y me parece que ha faltado un poco de transparencia también respecto a la confidencialidad del contrato con Pfizer. Porque resulta que usted no puede saber hoy, ni el Instituto de la Comunicación, ni Sergio Mena, ni Nueva Generación, cuánto cuesta una vacuna. Nadie lo puede saber. Increíble. Con el dinero de los costarricenses. Bueno, usted lo dijo y no es candidato. Usted ya lo dijo claramente. Sí, señor. Recordamos a héroes de nuestra historia. Él es Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Nacido el 10 de marzo de 1900, se le considera el gran reformador social de nuestra historia y fue declarado benemérito de la patria. En 1927 se dedicó al ejercicio de la medicina y fue cirujano en el Hospital San Juan de Dios.
Participó activamente en la política y fue diputado por San José y presidente del Congreso. En 1940 fue elegido presidente de la República. En su gobierno, con el apoyo de la Iglesia Católica y el líder comunista Manuel Mora Valverde, se promulgó el capítulo de las garantías sociales en la Constitución Política y el Código de Trabajo. Fue fundador de la Universidad de Costa Rica y de la Caja Costarricense del Seguro Social. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Alemania y a Japón. Antes que lo hiciera Estados Unidos, su gobierno denunció violaciones a los derechos humanos de la población italiana, japonesa y alemana. En las elecciones de 1948 fue de nuevo candidato a la presidencia contra Otilio Ulate Blanco. Tras una serie de conflictos electorales, don Rafael Ángel Calderón solicita la declaración de nulidad del proceso y tras la anulación de las elecciones presidenciales se detona la guerra civil. Tras hechos sangrientos y la toma de Cartago por parte del Ejército de Liberación Nacional, las fuerzas del gobierno fueron derrotadas y el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia fue exiliado a Nicaragua. Regresó pacíficamente en 1958 a Costa Rica, donde fue recibido con vítores y fue electo diputado en el gobierno de Mario Echandji, pero no ejerció el cargo. Fue candidato a la presidencia nuevamente, pero a pesar de su derrota, fue considerado hasta su muerte y la actualidad una figura política influyente. Falleció el 9 de junio de 1970. Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el gran reformador social de nuestro bicentenario.